Muy bien, continuamos con el curso de Adobe Photoshop. Estamos en la clase número 12. En la clase anterior habíamos aprendido a utilizar el pincel, el lápiz y las propiedades alternativas que tenemos por acá. En esta clase nos vamos a enfocar en las propiedades avanzadas de los pinceles. Para ello nos vamos a ir a la parte superior y vamos a crear un archivo nuevo. Voy a crear un archivo a medida en la opción de a medida o custom. Voy a seleccionar la opción de píxeles para determinar el valor de los píxeles y vamos a crear un archivo de 800 píxeles por 800 píxeles y 120 de resolución de píxeles por pulgada o dots per inch, o dpi. Entonces vamos a presionar OK y se va a crear este archivo en el que vamos a poder trabajar. Para empezar a crear pinceles, fíjense que ya yo tengo un pincel activado por acá. Voy a presionar Control Z. Tenemos que tener el pincel activado, pero las brochas van a cambiar. Como discutimos en la clase anterior, si despliego por acá el menú de pinceles, del espesor del pincel y los tipos de cerdas o de brochas que vamos a tener, tenemos una amplia gama. Puedo utilizar un marcador por acá, una especie de marcador, podemos tener un punto por acá, un spray, podemos tener un punto duro que se puede hacer incluso más pequeño. Si ajustamos el diámetro lo podemos hacer más chico, lo podemos hacer difuso también. Recuerden todo esto. Voy a presionar Control Shift Backspace para restablecer todo el documento al color que tenemos por acá de fondo. Eso lo vimos también en las clases anteriores. Entonces vamos a conocer un poco más sobre las propiedades. También habíamos visto que para acceder de manera rápida a este menú, teniendo el pincel activo, podemos presionar clic derecho en pantalla y vamos a tener el menú de todas las espesoras de pinceles. Pero fíjense que acá no tenemos muchas propiedades. Entonces, para conocer un poco más sobre estas propiedades, tenemos que dirigirnos a esta herramienta de los brushes que tenemos por acá. Si ustedes no la tienen anclada por acá, no se preocupen, yo la voy a desanclar por acá. La podemos habilitar simplemente presionando acá en la parte superior ventana y nos vamos a ubicar en la opción pincel. Pero fíjense que tiene un botón de acceso rápido, que es F5 en el teclado. Cuando yo lo activo, se abre la opción del pincel y simplemente podemos anclar esta barra, y la puedo anclar por acá y la vamos a tener ancladita por acá. Fíjense, la puedo minimizar y la puedo anclar por acá. Si ya no la necesitamos, simplemente la podemos sacar y presionamos X. Y recuerden que tiene un botón de acceso rápido, que es F5. Si lo presiono de una vez, se habilita inmediatamente la barra y la puedo anclar. Una vez que tenemos habilitada esta barra, la vamos a desplegar y vamos a conocer un poco más las propiedades que tenemos. Hay muchas propiedades. Por defecto va a venir activadas unas propiedades similares a las que tengo activas en este momento. Vamos a desactivar todo para ir controlando cada una y que aprendamos a utilizarlas. Me voy a apoyar aquí. Siempre vamos a estar únicamente en esta opción, la forma de la punta del pincel. Y podemos ver que podemos seleccionar varios pinceles. Puedo seleccionar este y tengo un tipo de trazo. Y podemos ajustar muchas cosas. Por ejemplo, a partir de acá podemos ajustar el tamaño y puedo tener un pincel más grande o más delgado, como pueden ver. Perfecto. Pero hay una opción muy interesante. Por ejemplo, hay otros pinceles. Recuerden, Control Shift Backspace para restablecer toda la escena al color que tenemos por acá de fondo. Hay otros pinceles bastante simpáticos. Por ejemplo, tenemos un pincel que nos permite hacer una especie de grama, fíjense, y puedo tener alguna especie de hierba con grama para colocar. También tengo un pincel que me permite crear hojas. En este caso las hojas están quedando muy apretadas. Voy a presionar Control Shift Backspace para restablecer el documento. Y voy a seleccionar el espaciado. Fíjense que yo puedo aumentar el espaciado entre el pincel o reducirlo. En este caso lo voy a aumentar para poder colocar más hojas. Fíjense que tengo las hojas. Voy a presionar Control Z para deshacer la creación de esas hojas. Y vamos a descubrir otras propiedades. Por ejemplo, la orientación de estos parámetros que tengo por acá. Si yo cambio la orientación por acá, fíjense que presiono la flechita y lo voy cambiando. Puedo cambiar la orientación de las hojas y ahora las hojas van a estar apuntando en otro sentido. Y si presiono por acá la flecha y lo oriento en este sentido, ahora las hojas están cambiando la dirección en la que está apuntando. Otra opción muy interesante es que puedo escalar el pincel. Y es básicamente con estas opciones, es como si estuviéramos girando el pincel. Si tuviéramos un pincel en la mano y estuviéramos girando el pincel, o si lo estuviésemos inclinando hacia la derecha o hacia la izquierda con nuestra mano, sean zurdos o diestros, con el pincel real. Imagínense que tengan el pincel real,
pues es básicamente similar, es como si estuviésemos inclinándolo o si lo estuviésemos agarrando desde arriba. Y en este caso simplemente estamos rotando el pincel. Esto también lo podemos cambiar por acá, simplemente presionamos acá donde dice ángulo, lo mantenemos presionado y podemos ajustar las propiedades, solo que no lo vamos a ver en tiempo real, por lo que me parece más divertido presionarlo por acá en la flechita y vamos a poder cambiar la orientación de las plantas o de las hojas en este caso. El redondeado también viene afectado por esto, por la escala. Si lo presionamos se puede reducir o ampliar, pero nuevamente no vamos a ver respuesta en tiempo real, por lo que es mejor presionarlo acá a través de los puntitos. Ok, entonces ya sabemos que podemos también girarlo en este sentido, es decir, si la orientación está hacia acá, por ejemplo la punta de las hojas está hacia acá, hacia la izquierda, si lo volteamos en X, ahora la punta va a estar hacia arriba, y si lo volteamos en Y, la punta va a estar en el otro sentido. Así que también pueden jugar con estas propiedades. Voy a presionar Ctrl Shift Backspace para restablecer todas las imágenes o el documento en blanco de otra vez, y vamos a conocer un poco más sobre las propiedades de los pinceles que tenemos a mano. Si activo la dinámica de forma, vamos a tener una opción bien simpática. Fíjense que todas las hojas tienen este tamaño acá, y si yo hago un trazo normal, tengo las hojas del mismo tamaño. Pero si yo ajusto este valor, fíjense que tengo una opción que se llama variación del tamaño. Voy a tener una variación aleatoria del tamaño de las hojas. Yo puedo tener más pequeñas, más grandes, más pequeñas a medida que voy trazando. Y esto va a ser un poco más irregular el pincel. Y en algunos casos, de acuerdo a lo que estén diseñando, pues tener el pincel de manera más irregular pues les va a ayudar muchísimo. También pueden ajustar el diámetro mínimo de separación y de regularidad entre ese valor. Pueden ajustar la variación del ángulo de cada una para que haya un factor de caos entre cada una de las hojas. Les repito que en este caso estoy trabajando con el pincel de hojas, pero ustedes pueden trabajar con cualquier pincel en adelante. Ustedes pueden usar aerógrafo, pueden usar cualquier muestra básica que tengan por acá. Están en libertad de hacerlo, pueden hacer todo eso, así que no hay problema. Ustedes pueden jugar con cada uno de los pinceles. Yo voy a seguir con este. Podemos también activar la dispersión. La dispersión es bastante interesante. Voy a presionar Ctrl Backspace para restablecer todo, y fíjense que ahora voy a tener ya no tengo una línea perfecta que se degrada de pequeño a grande, sino que ahora tengo una dispersión, como su nombre lo indica, de toda la función del pincel. Voy a presionar Ctrl Z y Ctrl Alt Z para deshacer. Podemos tener menos cantidad de dispersión, podemos tener más cantidad de dispersión. Lo voy a dejar bajito, pero podemos hacer que la dispersión sea más compacta o que se separe un poco. ¿Ok? Y entonces dependerá de ustedes lograr el efecto que ustedes necesiten de acuerdo al pincel que estén trabajando. Otra opción muy interesante es trabajar con texturas. Yo particularmente no lo uso. Control Backspace para restablecer todo esto. Voy a encender textura. Por defecto Photoshop trae unas texturas. Voy a colocar por ejemplo estas burbujas que tenemos por acá. Y cuando yo dibujo voy a tener una especie de solapamiento de burbujas acá con esta textura que se está aplicando a las hojas. Y voy a tener una variación en tonos de hojas. En este caso les repito hojas porque estoy usando el pincel de hojas. Porque para esta clase me es bastante útil porque me permite mostrar bastantes variaciones con esta propiedad. Ustedes pueden seleccionar cualquier propiedad, cualquier textura. Fíjense que aplico otra textura y voy a obtener otro resultado. Control Shift Backspace para restablecerlo para que lo vean de nuevo acá. Ok, y si continúo pintando o dibujando con el pincel, voy a tener un solapamiento entre ellas. Control Z para deshacer. Pueden ajustar la escala de la textura, lo pueden ver acá en la vista previa. Pueden ajustar el brillo o la opacidad, el contraste, etcétera, y pueden ajustar muchas propiedades. Incluso el modo en el que se está aplicando la capa, pero esto no lo vamos a ver ahorita, sino que lo veremos más adelante cuando estemos aprendiendo a manejar las capas en la clase de capas. El pincel doble es bastante interesante porque te permite tener un doble estilo de pincel. Es muy simpático. Puedes tener un pincel, por ejemplo, sigo trabajando con las hojas, pero fíjense que tengo las hojas, pero está en combinado, está degradado con respecto a este pincel. Yo podría seleccionar, por ejemplo, un pincel duro como este, y ahora las hojas se van a comportar distinto. Solamente van a aparecer a medida que voy trazando en el pincel. Espero que lo puedan notar. ¿Ok? Solamente las hojas se van a rellenar únicamente cuando pasen dentro del pincel.
ven a través de estos canales. Es bastante interesante. Siempre les recuerdo, utilidades en cuanto a esto, no les podría dar una utilidad exactamente. Depende de ustedes y de su imaginación, su creatividad y lo que necesiten que ustedes jueguen con todas estas propiedades de los pinceles para que puedan tener resultados bastante precisos y que se acerquen a lo que ustedes quieran lograr. Voy a apagar textura, voy a apagar pincel, voy a presionar Ctrl Shift Backspace para restablecer todo esto y vamos a aceptar ahora la dinámica del color. La dinámica del color es una propiedad que me gusta muchísimo. Yo voy a cambiar los colores de esta hoja que tengo por acá y voy a seleccionar por acá el primer color. Voy a presionar simplemente en la casilla del color y voy a seleccionar un naranja oscuro de hoja otoñal, un amarillo oscuro, perdón, y luego voy a seleccionar de fondo un naranja oscuro de hoja marchita. Entonces fíjense que cuando presiono el primer clic tengo una variación de colores, es decir, esa variación viene por acá determinada por la variación del tono. Si yo reduzco esto, yo voy a tener únicamente los dos tonos que aparecen acá, el amarillo y el tono naranja, pero en este caso solamente estoy viendo el amarillo. Necesito aumentar acá la combinación para que cuando yo trace pueda haber un tono, una combinación entre amarillo y naranja. Ok, lo pueden ver por acá. Control Shift Backspace. En este caso está en blanco. Ok, vamos a restablecer esto por acá. Presiono por acá, Control Shift Backspace para tener esto en blanco de nuevo y vamos a asignar de nuevo los colores. Voy a poner el naranja por acá ahora y en la parte inferior voy a colocar el amarillo, solo para que contraste. Y fíjense que el primer trazo es naranja, pero hay algunas que están degradadas en amarillo. Y esto es bastante interesante porque entonces puedes tener un pincel que se difumine en dos colores. Y la variación del tono simplemente es para variar el tono de cada uno de estos pigmentos de estos colores. Si el tono es muy alto, pues vamos a tener una variación bastante alta. Si el tono es muy bajo, vamos a tener una variación bastante baja. Y si el tono es excesivamente alto, simplemente vamos a tener una especie de arco iris donde ya no vamos a tener control de estos colores que tenemos por acá. Voy a restablecer esto. Vamos a presionar Ctrl Shift Backspace para deshacer. Apagar la dinámica del color. Vamos a activar la dinámica de la transparencia o la transparencia. Y básicamente nos permite crear hojas densas, pero si yo subo el valor de opacidad puedo tener hojas que se van degradando y hay unas más claras, y si lo aumento mucho más puedo tener unas hojas claras y otras oscuras, como pueden ver por acá. Y no es que unas están más claras y otras más oscuras, sino que unas son completamente densas y otras son un poco más opacas y dejan ver las capas que están detrás. Y esto también es bastante interesante para crear efectos bien simpáticos a la hora de diseñar con pincel dentro de Photoshop. Voy a apagar por acá, voy a presionar Ctrl Shift Backspace. Podemos también ajustar la pose del pincel, ok, pero esto tiene muchísimo que ver y está directamente vinculado al manejo de las tabletas de dibujo, las tablas de dibujo para diseño gráfico. Recuerdan que en la clase anterior habíamos trabajado con esta opción, que es con el detector de presión de la tabla de dibujo. Cuando presionas mucho con el pincel de dibujo en la tabla, vas a tener una línea más gruesa y una línea más delgada y vas a tener distintos efectos. Bueno, básicamente esta opción de pose del pincel también te permite ajustar las inclinaciones de las poses del pincel, como pueden ver por acá, que puedo ajustar la inclinación y tener otro tipo de pincel. Y fíjense que el mismo pincel de vegetación de hojas, ok, pero entonces puedo ajustar la posición por acá y ya tengo menos inclinación o tengo más inclinación, ok, y podemos tener otros efectos, ok, solo para que lo entendamos. Y podemos ignorar la presión del pincel. En este caso yo estoy usando un mouse, porque a pesar de que tengo la tabla, en este momento este no es un curso dedicado al funcionamiento de la tabla, este es un curso básico de Photoshop. Por lo tanto, no voy a enfocarme mucho en esta opción, sino que la veremos más adelante en otro curso de Photoshop que se enfocará únicamente en la optimización y el manejo del Photoshop a través de la tabla de dibujo. Lo apagamos por acá, Ctrl Shift Backspace para restablecer todo, y luego voy a activar la opción de ruido. La opción del ruido, vamos a activarla por acá, simplemente te va a permitir controlar y crear un factor de caos a la hora de manejar el pincel. Muy bien, retomo la clase con un pequeño corte de edición, pero continuamos. Continúo con las opciones de ruido.
bordes húmedos, concentración, suavizar y proteger textura. Estas últimas opciones, a partir del noise o del ruido, simplemente se encienden y se apagan, no van a tener propiedades de control. Ok, vamos a presionar Control Shift Backspace para explicar cada una. Con el ruido activado vamos a tener una variación muy ligera del comportamiento de las hojas. Con los bordes húmedos, este es bastante interesante. Voy a presionar Control Backspace y de hecho voy a venir por acá y voy a aumentar el tamaño del pincel para que sea más grande la hoja. Ok, perfecto, y voy a regresar por acá. Fíjense que con el borde húmedo podemos tener un borde más suave, y si lo apago y tengo la opción de la hoja de nuevo, si me acerco un poco con la herramienta de lupa, podemos ver que el borde húmedo nos presenta un efecto simpático a la hora de delimitar el contorno del pincel, y sin el efecto o con el efecto apagado simplemente vamos a tener la brocha o el pincel del tamaño normal. Ok, continuamos con el valor de pincel. Podemos activar también la opción de concentración. Voy a restablecer el documento y presionar concentración y vamos a tener un nivel de concentración también mayor o menor. Pueden jugar con todas estas propiedades, incluso con el suavizado de los pinceles también, que le va a permitir suavizar el contorno. Fíjense, voy a apoyarme por acá. Fíjense con un contorno que no está suavizado a uno que está suavizado, y pueden comparar los resultados con sus respectivos pinceles. Entonces la idea de esta clase básicamente es que ustedes tengan la libertad de crear o de flexibilizar su herramienta de pincel. Vamos a restablecer el documento y entonces ya saben que presionando F5 podemos encender o habilitar o deshabilitar esta opción de las propiedades del pincel. Y recuerden que podemos ajustar todos los colores del pincel, los podemos cambiar por acá y podemos jugar con todas estas propiedades para tener efectos realmente simpáticos. Y recuerden que tenemos muchas opciones de pincel, muchísimas. Otra opción bastante adecuada es que supongamos que ya yo tengo este pincel listo. Tengo el color rojo de la hoja y tengo un color, por ejemplo, azul de la hoja, y cuando dibujo las hojas en rojo tengo que activar por acá la dinámica del color para tener distintas hojas. Pero vamos a reducir bastante la variación del tono para tener simplemente hojas azules y púrpuras. Supongamos que lleno todo esto de hoja. Okay, y nos gustó mucho este pincel y el efecto que estamos logrando con el pincel es bastante bueno. Y no queremos cerrar el Photoshop y que cuando lo volvamos a abrir perder este pincel. Nosotros podemos guardar esta configuración personalizada del pincel para que cuando cerremos el programa y lo volvamos a abrir, el programa nos disponga la misma herramienta para, no sé, continuar con ese mismo trabajo o hacer uno con los mismos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte inferior donde está el botón, este botón pequeñito acá abajo que dice crear pincel nuevo. Lo vamos a presionar y nos va a indicar qué nombre le queremos poner al pincel. Nosotros le vamos a poner hojas rojas, o le voy a poner hojas rojas y azules temporalmente, y voy a presionar OK. Y entonces cuando estoy seleccionando las opciones de pinceles, que tengo por ejemplo por acá el pincel normal y tengo el pincel negro, fíjense que son unos puntitos ahora porque tienen todas estas opciones activas. Si las desactivo voy a tener el pincel normal, así que pueden ver la diferencia de todas las opciones. Pero si quiero regresar al pincel que habíamos personalizado, pues ahora lo tenemos, generalmente está abajo acá en la disposición de herramientas, así que habría que revisar por acá. Sin embargo, podemos ajustarlo por acá, podemos desplegar los ajustes pinceles de los pinceles restablecidos e ir a las últimas opciones, y por acá lo vamos a tener. Cuando lo presionamos, entonces fíjense que voy a tener el pincel activo de otra vez, y si cambio el color y lo pongo en violeta, en púrpura o fucsia, voy a tener el mismo degradado en fucsia. Si lo tengo en naranja, ahora lo vamos a tener en naranja. Es para que vean lo versátil que es. Y si tengo por acá en verde, por ejemplo, vamos a tener el verde por acá. A ver, verde. Y ahora vamos a tener hojas en verde, porque las propiedades fueron configuradas en base a ese color, pero simplemente nosotros podemos determinarle cualquier color, pero todas las propiedades de cada se mantienen. Así que es bastante interesante. Y para terminar y cerrar esta clase, voy a restablecer el documento. Vamos a ver las últimas opciones, porque estos no son los únicos pinceles que tenemos, no son los únicos preestablecidos, sino que Photoshop ya tiene acá en esta lista
algunos pinceles bastante agradables que nos permiten crear efectos bastante simpáticos. Tenemos sprites, tenemos puntos, tenemos efectos de humedad, distintos pinceles, cada uno con un efecto distinto que lo pueden utilizar para sus respectivos trabajos. Si ustedes quieren mayor versatilidad de pinceles por acá, simplemente vamos a presionar en las opciones por acá de propiedades y podemos seleccionar varios pinceles. Si yo quiero seleccionar pinceles de sombras, activo la opción de pinceles de sombra, los añadimos a la lista y ahora vamos a tener más pinceles con sombras. Si yo quiero ver pinceles con efectos naturales, activamos pinceles naturales, los añadimos y ahora vamos a tener más pinceles naturales y pueden aumentar y aumentar y aumentar y aumentar esta lista. Por ejemplo, aquí tengo un pincel natural que es de grama, ¿ok? De hierba, para crear hierba. Sin embargo, por acá tenemos otro para crear otro tipo de hierba. Sin embargo, si ustedes quieren restablecer todo esto a la disponibilidad o la lista de pinceles que vienen de fábrica, simplemente desplegamos la lista otra vez y seleccionamos restaurar pinceles. Y nos va a preguntar, ¿quieres restaurar los pinceles? Le vamos a presionar OK. Los pinceles que hiciste cambios se van a perder, ¿los quieres sustituir? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que no. Vamos a presionar por acá, restaurar pinceles. ¿Quieres reemplazar los pinceles? Sí. ¿Quieres guardar los cambios? En este caso vamos a decirle que no, ahora sí. Y se restablece la lista por acá y vamos a tener los pinceles normalmente. Así que no ha ocurrido nada y con esto hemos terminado la clase de la propiedad de pinceles. Si te gustó esta clase, recuerda que en la parte inferior está el botoncito con el pulgar arriba. Lo presionas y le das me gusta al video para que apoyes la escuela. Compártelo con todos tus amigos. Un abrazo muy grande, se les quiere un montón. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Bye. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Ghost3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Ghost3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.